siente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos contentos, felices de estar otra vez acá pudiendo compartir palabra de Dios para cada uno de los que nos oyen, que nos ven también a través de la televisión o a través de YouTube. Es una bendición para nosotros poder compartir este mensaje. Hoy traemos un mensaje importante, un mensaje necesario, un mensaje que nos va a poder ayudar a crecer espiritualmente. El mensaje para hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero viene como pregunta, ¿está Cristo dentro o fuera de la iglesia? El mensaje para la iglesia de la Odisea, ¿está Cristo dentro o fuera de la iglesia? Es un mensaje importante, un mensaje necesario, un mensaje que usted necesita comprender, que se ha enseñado mucho, pero no se ha enseñado de la manera correcta, no se ha enseñado cómo está escrito o lo que Dios quiere que realmente nosotros aprendamos, sepamos, conozcamos de este mensaje. Antes de iniciar el tema, como siempre tenemos por costumbre, primeramente tengo una cita para leer. Después de la cita vamos a tener la oración. La cita esta vez se encuentra en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 y versículo 6. Mateo 10, 6. En Mateo capítulo 10 al principio se hace la elección de los discípulos, de los apóstoles, en este caso los 12 apóstoles. Después de que se hace la elección, viene el versículo 6. Cuando dice, si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted pudiera leer el texto en Mateo capítulo 10, se da cuenta de que los discípulos, los apóstoles, en este caso, son enviados a predicar. Pero no son enviados a los gentiles, no son enviados a los samaritanos, no son enviados a otros lugares, sino dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted lee Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 20 en adelante, nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese fue el mandato cuando Jesucristo murió, resucitó y le da el mandato a los discípulos después de 3 años y medio de ministerio. Pero antes de eso, vemos en Mateo capítulo 10, versículo 6, que les dice, no vayan a... Versículo 5 nos dice, y lo voy a leer, dice, no vayáis por camino de gentiles, ni entren en la ciudad de los samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si vemos en Lucas capítulo 10, versículo 8 en adelante, también envía a los 70, en este caso de 2 en 2, a predicar también, pero también a la casa de Israel. Hasta después de su muerte y resurrección es que envía a los discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque hay 2 mensajes que predicar, uno para la casa y otro para afuera de la casa. Uno era para el pueblo de Dios, en este caso Israel, el otro era para los gentiles, pero primero hay un mensaje que predicar para la casa de Dios. En este tiempo en que estamos también, Dios tiene su pueblo, Dios tiene su iglesia, una iglesia que Él ha levantado. Eso lo hemos podido ver en estudios anteriores, sobre todo específicamente en el estudio sobre las 7 iglesias. Dios en el último tiempo, en el tiempo del fin, en el tiempo en que estamos, no tiene 2, no tiene 3, no tiene 4, no tiene 5, no tiene tantas iglesias, tiene una iglesia que dice en Apocalipsis capítulo 12,
versículo 17. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 también dice que es la que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esas son las características principales de la iglesia de Dios en ese tiempo. Sin embargo, hoy en día vemos muchas iglesias. Muchas, pero muchas iglesias. Lamentablemente, la mayoría de esas iglesias están predicando, están enseñando doctrinas que no son correctas. Doctrinas como la muerte, de que los muertos están en el cielo o están en el infierno, cuando la Biblia dice que los muertos están durmiendo. Doctrinas como el guardar el domingo como día del Señor, cuando la Biblia dice acuérdate el día sábado, y más doctrinas de esas que no entro en materia ahorita porque esto ya lo hemos predicado, lo hemos enseñado. Sin embargo, Dios levanta una iglesia en el tiempo del fin para poder levantar las verdades en ese tiempo, las verdades desconocidas para la mayoría de personas, las verdades que no se conocen, pero que se está predicando. Dios levanta una iglesia, esa iglesia se llama la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia que Dios ha levantado para poder predicar una verdad. Pero, al igual que sucedió con Israel antiguamente en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los apóstoles, también hay un mensaje para esta iglesia, porque Dios también quiere que esta iglesia haga las cosas correctamente y esté bien y sea salva. Entonces, como hay un mensaje, o como hubo un mensaje para Israel, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, después dice, id a todo el mundo, a todas las naciones. Así también hay un mensaje para el pueblo de Dios en ese tiempo y para también el resto de iglesias. El mensaje para el pueblo de Dios, el mensaje de la iglesia de Laodicea, el mensaje para el resto de las naciones y total de iglesias que están enseñando doctrinas falsas, es el mensaje de los tres ángeles, para que puedan darse cuenta de esto y se puedan unir al pueblo de Dios. Pero Dios tiene un mensaje para su iglesia y eso es lo que vamos a enseñar, a hablar, a estudiar en esta ocasión. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos pueda dirigir en su estudio de la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por una vez más que tú nos traes acá para poder estudiar, para poder analizar, para poder escudriñar, Señor, y para poder prepararnos para el tiempo del fin. Te pedimos, Señor, primeramente por cada oyente, que tú puedas bendecirlos, que tu Espíritu Santo pueda estar en cada corazón, en cada vida, que nos quites el orgullo, que nos des humildad para poder aceptar, Señor, si estamos equivocados y para poder aceptar también que no lo sabemos todo y que estamos aprendiendo. Te pido que nos bendigas, que nos ayudes a enseñar con claridad el mensaje que tenemos para que podamos, Señor, ser útiles, Señor, en este ministerio, Señor, el ministerio de poder enseñar, el ministerio de poder decirle a la gente, Señor, lo que dice tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, te lo pedimos, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje para esta ocasión, mi querido hermano y mi querida hermana, que seguramente va a durar para 2 ocasiones porque no creo que lo podamos terminar hoy, pero es el mensaje a la iglesia de Laodicea. ¿Está Cristo dentro o fuera de su iglesia? Antes de entrar en el estudio quiero leer el mensaje. El mensaje a la iglesia de Laodicea se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 22. Y quiero leer estas citas. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Qué dice? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, mas porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, de nada tengo necesidad, y no conoces que eres enjuiciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro fino, en fuego refinado, para que seas hecho rico y seas vestido con vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si escuchamos este mensaje, hermano, cabalmente, poniendo atención al mensaje, vemos que es un mensaje duro, un mensaje que trae amonestación. Ahora, de este mensaje yo creo y entiendo, puedo saber que muchas veces hemos escuchado sermones, predicaciones sobre este mensaje. Se ha hablado mucho y más especialmente sobre el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Ahora, si usted pregunta ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir yo estoy a la puerta? Entonces, si usted le hace esta pregunta a personas que no son adventistas del séptimo día, personas de otras iglesias, lo más probable es que le van a contestar a usted que cuando está diciendo yo estoy a la puerta y llamo, está hablando de que está a la puerta del corazón. O sea que hay oportunidad de salvación todavía. Entonces esa es la respuesta normal y común entre todas las personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que se enseña aún dentro de nuestra iglesia. Sin embargo, si usted le pregunta a una persona adventista del séptimo día, una persona estudiosa de la palabra, una persona que sí escudriña, ¿cuál sería entonces la respuesta? ¿Sería esa la misma respuesta que responde una persona de X iglesia a una persona de la iglesia de Dios en el tiempo del fin? Esta cita, si la analizamos, y la vamos a analizar, tiene por lo menos 3 aplicaciones. Y digo por lo menos porque mucha gente le puede dar muchas aplicaciones. Pero de esas 3 aplicaciones, una de esas aplicaciones es la aplicación de que cuando dice yo estoy a la puerta y llamo, está hablando a la puerta del corazón, o sea, está hablando a la persona individual y le está diciendo yo estoy a la puerta, estoy tocando tu corazón para que tú hablas. Se puede aplicar y se ha aplicado y cabe también, pero aparte de esta aplicación, hay 2 aplicaciones más que son importantes, que son necesarias y que no se enseñan porque no se entienden. Pero son aplicaciones más directas a lo que realmente nos quiere decir la palabra a través de esta cita. Pero para poder entender esto, vamos a ir punto por punto para poder ir viendo estas aplicaciones. Aunque en esta ocasión vamos a ver la segunda aplicación. Y después vamos a ver la primera en otra ocasión más adelante, pero por lo menos hoy y la próxima semana creo que vamos a dar tiempo para ver la segunda aplicación en este caso. La tercera aplicación es cuando está diciendo que habla a la puerta del corazón, o sea, a la persona, que esa aplicación ya se ha estudiado mucho, ya se ha visto mucho, ya se ha escuchado. Entonces no vamos a tocar esa aplicación. Sin embargo, quiero ver y quiero que estudiemos las aplicaciones más importantes y más directas que nos quiere enseñar Dios Jesucristo, el testigo fiel y verdadero a través de su palabra. Primer punto que vamos a estudiar: ¿quién es el que dice? El mensaje de la iglesia de la Odisea viene en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Entonces, en este mensaje, ¿quién es el que dice cuál es nuestra condición? ¿Quién lo dice? Y vemos que no lo dice una persona, vemos que no lo dice un ángel, vemos que el que lo dice es Jesucristo mismo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 nos dice: he aquí dice. ¿Quién dice? Dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién lo dice? El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea, el que está diciendo las palabras que vienen a continuación, nuestra condición como iglesia en el tiempo del fin, no es cualquiera, es Jesucristo mismo el que dice nuestra condición. Ahora, cualquier persona se podrá equivocar, pero Jesucristo no se puede equivocar y no se equivoca. Por tanto, lo que está escrito acá es verdadero, no es falso, porque es Jesucristo el que lo dice. Nada menos que Jesucristo. Leamos lo que dice Joyas de los Testimonios en el tomo 1 en la página 327. Vea lo que dice: aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual,
Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espiritual. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error. ¿Por qué? Porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. O sea que este mensaje no puede ser un error. Primeramente, este mensaje es verdadero, este mensaje es correcto, este mensaje no puede ser un error. ¿Por qué? Porque es el testigo fiel, porque es el principio de la creación, porque es el amén, porque es Jesucristo el que lo dice. Y Jesucristo, mi hermano y hermana, no se equivoca. O sea que es un mensaje verdadero. Aunque no nos guste, aunque no lo queramos aceptar, es un mensaje que viene de Dios para su pueblo, porque Dios ama a su pueblo. Primer punto importante. ¿Quién es el que dice cuál es nuestra condición? Jesucristo es el que dice el mensaje y el que nos dice nuestra condición. Segundo punto importante también, ¿a quién se aplica este mensaje? Y este punto es importante para poder saber a quién se está dirigiendo, porque yo tengo que saber a quién Jesucristo le está diciendo estas palabras. Y vamos a ver que no es a todo el mundo, no es a todas las iglesias, sino que es a una iglesia. Esa iglesia se llama la iglesia de Laodicea. Por eso dice el versículo 14, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. O sea, está hablando de la iglesia en Laodicea. A esta iglesia le está hablando. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que no es a todas las iglesias, sino que es a una iglesia en base, o sea, a la iglesia de Laodicea. En el periodo de la era cristiana, Apocalipsis o el libro Apocalipsis nos habla en el capítulo 2 y en el capítulo 3, eso lo vimos hace un tiempito atrás en el mensaje de las 7 iglesias, usted lo puede haber estudiado, pero Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de un mensaje a 7 iglesias. Ahora, estas iglesias están ordenadas en un orden cronológico, Recuerde que Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 nos dice: escribe el ángel a la iglesia en Efeso. La iglesia de Éfeso fue la iglesia que estuvo presente, que cronológicamente se estuvo desde el año 31 hasta el año 100. Cuando la iglesia de Éfeso cae o es quitada, viene la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna aparece en Apocalipsis capítulo 2 versículo 8, donde nos dice que esta iglesia escribe al ángel de la iglesia en Esmirna desde el año 100 hasta el año 313. Después viene la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2 versículo 12, que se extiende desde el año 313 hasta el año 538, y así sucesivamente. No repito todas las fechas porque ya esto lo estudiamos hasta que llegamos al final a la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3:14, escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, que empieza en el año 1844 y hasta el tiempo de hoy. O sea, las iglesias son dadas en orden cronológico, empezando con una en un tiempo, cuando esa termina, sigue la otra y continúa hasta que llega a la 7ª iglesia. No hay 8ª iglesia, no hay 9ª iglesia, sino que son 7 iglesias en total, porque el número 7 es algo perfecto, algo que empieza y termina con la 7ª, igual que lo demás. Ya hemos visto esas cosas. Sin embargo, vemos que son 7 iglesias. Ahora bien, lo que estamos viendo y el punto que estamos tomando es a quién se aplica este mensaje. Ahora bien, ¿a quién se aplica este mensaje? Si leemos las iglesias, Apocalipsis capítulo 2, lo estoy buscando rápidamente, empiezo con la iglesia de Éfeso. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Dice el capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras. Ahora pregunto, ¿las obras de quién? ¿A quién está escribiendo? A la iglesia de Éfeso. O sea, conozco las obras de la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 3, que has sufrido, tienes paciencia, has trabajado por mi nombre. ¿A quién está hablando esto? A la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti, versículo 4, que no has dejado, más bien que has dejado tu primer amor. ¿Quién ha dejado el primer amor? La iglesia de Éfeso. Brincamos a la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia. Dice el versículo 8, capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Las obras y la tribulación ¿de quién? De la iglesia en Esmirna. Y dice el versículo 10, no tengas temor de las cosas que han de padecer. ¿A quién le dice esto? A la iglesia en Esmirna.
capítulo 3, 2, versículo 12 nos habla de la iglesia de Pérgamo. Y dice el versículo 12, escribe al ángel en la iglesia de Pérgamo. El versículo 13 nos dice lo mismo, yo conozco tus obras. ¿Las obras de quién? Las obras de la iglesia en Pérgamo. Versículo 14, pero tengo unas cosas pocas contra ti. ¿Contra quién? Contra la iglesia de Pérgamo. Ahí seguimos leyendo. Versículo 18 del capítulo 2 nos habla de la iglesia de Tiatira y nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Versículo 19, yo conozco tus obras. ¿Las obras de quién? Las obras de la iglesia de Tiatira. No está hablando a personas individuales, está hablando a la iglesia de Tiatira. Después dice, porque tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel. Versículo 20, ¿quién permite a esa mujer Jezabel? La iglesia de Tiatira, o la iglesia en Tiatira. Capítulo 3, versículo 1, nos dice, escribe al ángel en la iglesia de Sardis. O sea, está hablando a la iglesia de Sardis. Después le dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. ¿A quién le dices esas cosas? A la iglesia de Sardis. Versículo 4 dice, pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras en Sardis. O sea, le está hablando a la iglesia de Sardis. Si leemos el capítulo 3, en el versículo 7, nos habla sobre la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia, y nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Está escribiendo a la iglesia en Filadelfia y le dice en el versículo 8, yo conozco tus obras, y aquí que ha dado una puerta abierta delante de ti. ¿Las obras de quién? Las obras de la iglesia de Filadelfia, porque está hablando de la iglesia en Filadelfia. Versículo 9 dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Quién ha guardado la palabra de mi paciencia? La iglesia de Filadelfia. Y así como seguimos leyendo estos versículos, llegamos al versículo 14, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y dice, yo conozco tus obras. ¿Las obras de quién? Está hablando de la iglesia de Laodicea. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir con esto, mi hermano y mi hermana, es que esta palabra, este párrafo, esto que estamos estudiando, se aplica a la iglesia de Laodicea, a la iglesia en Laodicea. Ahora, la iglesia de Laodicea es la última de las 7 iglesias, la iglesia que Dios levanta desde el año 1844 hasta el tiempo de hoy. En otras palabras, la iglesia adventista del séptimo día, esta es la iglesia de Laodicea, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces Juan nos presenta a las 7 iglesias en orden cronológico, y cada una de estas amonestaciones se aplica a cada iglesia en general, a cada iglesia. Mensaje para Éfeso, mensaje para Esmirna, Tiatira, Pérgamo, etcétera, etcétera, hasta llegar a la iglesia de Laodicea. Ahora, sabemos que nosotros hoy en día, la iglesia adventista del séptimo día, somos la última de las 7 iglesias. ¿O no lo sabemos? Nos gusta decir, jactarnos de que somos la iglesia última que Dios tiene en la tierra, que tenemos la verdad, que no hay otra iglesia fuera de nosotros, ni habrá otra iglesia después. Y como adventistas del séptimo día nos gusta decir esto, y sabemos que es y que somos la última iglesia. Pero al llegar a estudiar lo que Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 22, el mensaje a la iglesia de Laodicea no nos gusta, no lo aceptamos, no lo digerimos. ¿Por qué? Porque el mensaje a la iglesia de Laodicea no es un mensaje suave, no es un mensaje que nos abraza, no es un mensaje que nos dice todo está bien. El mensaje a la iglesia de Laodicea es un mensaje duro, un mensaje muy, pero muy duro, y no lo queremos aceptar para nosotros, aunque sí queremos aceptar de que somos la iglesia de Dios en el tiempo del fin. ¿Quién es la última iglesia que Dios tiene en este mundo? Porque Dios ha levantado iglesias en cada tiempo, iglesias para que extiendan la bandera de la verdad, el estandarte de la verdad, y para que prediquen una verdad que ha sido olvidada. Y no una verdad, esa verdad son muchas verdades que han sido olvidadas, que han sido cambiadas, que han sido mal enseñadas, y eso es lo que estamos enseñando. Pero ¿quién es la última iglesia que Dios levanta? Pues la iglesia adventista del séptimo día. Por eso este mensaje a la iglesia de Laodicea se aplica a la iglesia adventista del séptimo día. Es un mensaje para la iglesia de Dios. Ahora, mi hermano y hermana, si usted me escucha, y si usted no es de la iglesia adventista del séptimo día en este tiempo,
Usted puede aprender escuchando este mensaje, pero realmente el mensaje se está aplicando a la iglesia de Dios en este tiempo. Y Dios lo está llamando a usted para que usted también sea parte de esta iglesia. Pero si usted es adventista del séptimo día, mi hermano y mi hermana que me está escuchando, que me está oyendo, que me está viendo, entonces ponga atención a este mensaje, porque este mensaje es para usted. ¿Quién es la última iglesia que Dios levanta en la tierra? La iglesia adventista del séptimo día, una iglesia con un mensaje especial, con un mensaje urgente. Ahora, si aceptamos que la iglesia adventista es la última iglesia que Dios tiene en este mundo, también tenemos que aceptar que el mensaje para la iglesia de la Odisea es el mensaje que se aplica para nosotros como iglesia. Somos el pueblo de Dios, somos la última iglesia. Por tanto, tenemos que aceptar que proféticamente también somos la última de las 7 iglesias que se encuentran en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, o sea, la iglesia de la Odisea. Joyas de los testimonios. Tomo 1, capítulo La iglesia de la Odisea, página 327 dice, y vea lo que nos dice: el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. ¿A quién se aplica? Al actual pueblo de Dios. Dice: el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad. No es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. O sea que creemos que estamos bien cuando nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, que no estamos como creemos. Que la condición en la cual queremos estar no es la verdadera condición en la cual estamos. Por eso, si nos preguntan como iglesia, ¿cómo estamos como iglesia? Siempre decimos, estamos bien, estamos creciendo, cada día más personas en la iglesia, cada día se bautiza más gente. Sin embargo, cuando leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, nos damos cuenta de que realmente no estamos como decimos estar, sino que estamos mal, lamentablemente. Ahora, conociendo estos 2 puntos importantes. 1, ¿quién es el que dice esas cosas? Porque a veces parece un poco duro lo que uno habla en este aspecto. Sin embargo, si vemos quién es el que dice esto, el que lo dice es el testigo fiel y verdadero, el principio y la creación de Dios, o sea, Jesucristo mismo. Eso es lo primero que hay que entender para poder entender el resto. Segundo punto, ¿a quién se aplica este mensaje? ¿A quién se aplica este mensaje? Pues este mensaje se aplica a la última de las 7 iglesias que Dios ha levantado en la historia de la humanidad. Y esa última iglesia es la iglesia de la Odisea. Esa última iglesia es la iglesia adventista del séptimo día en este caso. El pueblo de Dios en el tiempo del fin. El pueblo que tiene una responsabilidad, que tiene una tarea con el mundo. Pero lamentablemente, este pueblo está en una condición que no es la condición en la que debería estar. Y eso nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. ¿Cuál entonces es nuestra condición? Y importante para poder saber esto: 1, ¿quién lo dice? Jesucristo. 2, ¿a quién se aplica este mensaje? A la iglesia adventista del séptimo día, o sea, la iglesia de la Odisea. Después del canto, hermano, vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo. Reluciente estrella, norte del Nauta en tormentoso mar, nunca alumbrado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa
y amor unidos hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado cause temor. Dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el portal destáquense las puertas, ungidas lenguas en mi ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Puntos importantes entonces para poder entender, para poder saber lo que nos está diciendo el mensaje a la iglesia de la Odisea. Primer punto, ¿quién nos dice esto? Y vimos ya que Jesucristo es el que nos dice el mensaje a la iglesia de la Odisea. O sea que el mensaje es correcto, el mensaje es verdadero porque Él no se equivoca. Segundo punto, ¿a quién se aplica este mensaje? Y vimos que el mensaje se aplica a la iglesia de la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día. Vea lo que dice esta cita. Dice la revista El Heraldo, 17/10/1899, dice: el mensaje de la Odisea se aplica a todos los que dicen guardar la ley de Dios, pero que no son hacedores de ella. Los que dicen guardar la ley de Dios, ¿quiénes decimos guardar la ley de Dios? La iglesia adventista del séptimo día, pero no somos, o dice, no son hacedores de ella. A este pueblo, a esta iglesia es a la que se aplica el mensaje de la Odisea. Mi hermano y mi hermana, ese mensaje no se aplica a otras iglesias, no se aplica a los bautistas, protestantes, pentecostales, católicos, porque muchas veces queremos tirar, como dicen, tirar la bola para allá, para aplicarle este mensaje tan duro, esta amonestación a otras personas, a otras iglesias. Pero este mensaje vemos con claridad que se aplica a la iglesia de Dios en el tiempo del fin, o sea, a nuestra querida y amada iglesia. Ahora, tercer punto que vamos a ver, ¿cuál es entonces nuestra condición como iglesia, nuestra condición como pueblo? ¿Cuál es nuestra verdadera condición? Y vea lo que dice el testigo fiel y verdadero. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 nos dice: yo conozco tus obras. ¿A quién está hablando acá? Le está hablando a la iglesia adventista del séptimo día. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Le dice, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o fueras caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿quién es tibio? La iglesia adventista del séptimo día. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Recuerde que este mensaje se aplica al actual pueblo de Dios. Dice que no es ni frío ni caliente, sino que es tibio. Y por cuanto no es ni frío ni caliente, sino que es tibio, esta condición de tibieza es la condición que hace que Dios, que Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, nos vomite
de su boca. Dice, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿qué es vomitarlo de la boca? Vomitarlo de la boca, lo que quiere decir en este caso es que mis oraciones no son, o las oraciones de la iglesia de la Odisea, nuestras oraciones no son aceptadas por Dios, son rechazadas por Dios. O sea, Dios rechaza nuestras oraciones. Eso es lo que quiere decir esto. Ahora dice, no eres ni frío ni caliente, eres tibio. La condición de los laodicenses, la condición de la iglesia de Dios en el tiempo del fin es la tibieza espiritual. Ahora, ¿qué es ser caliente? ¿Qué es ser frío? ¿Y qué es ser tibio? Para poder conocer la condición de tibieza. Ser caliente, mi hermano, es una persona que está llena de Dios. Ser caliente es una persona que ora al menos 3 veces al día. Ser caliente es una persona que saca tiempo para estudiar, para escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Una persona que es caliente espiritualmente es una persona que ayuda. Una persona que es caliente es una persona que le devuelve a Dios lo que le pertenece. Hablando de diezmos y ofrendas. Una persona que es caliente es una persona que le gusta congregarse, anhela que llegue el día sábado para poder estar en la iglesia. Una persona que es caliente es una persona que le gusta dar estudios bíblicos, que le gusta enseñar. Una persona que es caliente es una persona que ayuda al necesitado. Es una persona que se compadece, tiene compasión por el afligido. Pero ¿cuántas veces, mi querido hermano, nosotros, siendo parte del último pueblo que Dios tiene, y no nos compadecemos con tantas catástrofes, huracanes, terremotos y tantas situaciones que pasan? Y a veces los vemos por televisión y vemos lo que está sucediendo, pero como no es conmigo, entonces ni lloramos, ni oramos, ni clamamos porque no nos compadecemos. Una persona que es caliente espiritualmente hablando es una persona que se compadece del afligido. Pasamos caminando por algún lugar y vemos a la persona en la calle muriéndose de hambre y no sacamos de nuestro bolsillo, no ayudamos al pobre, no ayudamos al necesitado, no ayudamos al afligido. Pero una persona caliente espiritualmente es una persona que se compadece del afligido, es una persona que no es egoísta, es una persona que no piensa solamente en sí misma. Ahora el culto a yo es lo más normal en el mundo. Yo, y si hay campo, sigo yo. Una persona que es caliente espiritualmente es una persona que cuida su cuerpo, una persona que vive una vida saludable porque sabe que la salud física ayuda a la salud espiritual. Una persona caliente espiritualmente, y recuerde que estamos hablando a la iglesia de Dios en el tiempo del fin, es una persona donde ya las carnes han dejado de formar parte de su dieta. Una persona caliente espiritualmente, hablando de la iglesia de la Odisea, es una persona que ya ha dejado de tomar cosas que dañan nuestro cuerpo, como las Coca-Colas, como las gaseosas, como los dulces, el café y estas cosas. No puede estar todavía en esa lucha. Una persona caliente es una persona que hace ejercicio siempre y cuando le sea posible, porque cuida su cuerpo y vive los 8 métodos de la salud. Toma agua. Una persona caliente espiritualmente es una persona activa en la iglesia. Una persona caliente espiritualmente es una persona amable, una persona servicial, de buen carácter. No es rencoroso, no es envidioso, mucho menos iracundo o orgulloso. Una persona caliente espiritualmente es una persona que tiene el fruto del Espíritu. Y digo el fruto porque no son los frutos, es el fruto porque uno es el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paciencia, paz, gentileza, bondad, fe, humildad, templanza o dominio propio, que es lo mismo. Una persona caliente espiritualmente tiene los frutos del Espíritu. Eso es una persona caliente. Pero ¿qué dice el texto? Dice, no eres caliente, no eres ni frío ni caliente. Dice que eres tibio. Ahora, ¿qué es el frío? Vimos lo que es una persona caliente espiritualmente, hablando que es lo que nos está hablando acá. Pero ¿qué es el frío? Ser frío representa la mundanalidad o representa el pecado. Eso es lo que representa una persona fría. Una persona fría sabe que está mal y sabe que si muere no está lista para la salvación. Una persona fría es una persona que sabe que necesita a Jesucristo. Una persona que acepta su condición y dice, yo estoy mal. Si me muero así como estoy, no me salvo. Es una persona que acepta su condición.
Una persona que acepta que no es bueno, eso es una persona fría. Entonces dice, ojalá fueras frío o caliente. Caliente, ¿por qué? Porque es una persona que está bien. Fría porque es una persona que aunque no está bien, acepta que está mal, entonces tiene necesidad de un Salvador. El problema de la persona tibia, por eso dice, mas por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, o ni frío ni caliente, ¿qué es una persona tibia entonces? El problema es la tibieza espiritual. Ser tibio, mi querido hermano y mi querida hermana, significa que no tengo un pie aquí ni allá. No soy ni verdaderamente cristiano ni verdaderamente mundano. Jugamos a cristianos aunque en realidad no lo somos. Ser tibio es una persona que aunque va a la iglesia, que aunque puede ser hasta líder, anciano, diácono, hasta dar cartillas, hasta predicar, una persona tibia es una persona que puede diezmar y ofrendar, va a los cultos normales, pero esa persona tibia es una persona que ora poco, con costos tal vez a veces cuando come y a veces con costos. Una persona tibia es una persona que le da pereza estudiar la Biblia, no estudia, no lee, no escudriña, no ora. Una persona tibia es una persona que va a la iglesia por tradición, pero realmente le aburre ir a la iglesia. Está esperando que termine para irse para su casa a poder prender el televisor y ver algo que no lo aburra. Una persona tibia es una persona que nunca está disponible. Una persona que usted dice, vamos a hacer obra misionera, vamos a predicar, vamos acá, vamos allá, y nunca está disponible, siempre tiene una excusa y nunca puede, nunca tiene tiempo para nada. Una persona tibia es una persona que dedica muchas horas a ver televisión, pero poco o nada a la obra misionera. Y una persona tibia espiritualmente, usted lo ve en la iglesia, el sábado, lo ve de vestido entero tal vez sea un líder en la iglesia, pero pasa con el televisor al frente, hora tras hora, tras hora, tras hora, tras hora. Eso es una persona tibia. Una persona tibia es una persona que le encanta el fútbol, que le encantan las novelas, que le encanta lo mundano. Una persona tibia es una persona que vive los sábados de 3 horas nada más. O sea, para él el sábado empieza a las 9 de la mañana y termina a las 12 de mediodía. Y después de las 12 ya se acabó el sábado, no aparece más. ¿Dónde se queda? Solo él y Dios lo sabrán. Pero es una persona que para él el sábado, ni siquiera el viernes recibe el sábado, ni siquiera el sábado despide el sábado. 3 horas al día para él. Una persona tibia es una persona a la cual le gusta, le fascina la música mundana. Y esa es la música que anda en el radio, en el carro, en sus audífonos, la música mundana. Una persona tibia es una persona que engaña a los hombres, pero a Dios no lo engaña. Es una persona que todos los que lo ven, los que están con él, dicen, este es un ejemplo, un gran ejemplo. Pero a Dios no lo engaña porque Dios conoce realmente su corazón. Una persona tibia es una persona que vive de apariencias. Una persona tibia es una persona que no vive la reforma pro salud. Es más, no le gusta para nada la reforma pro salud. Una persona tibia es una persona que no lee la Biblia, menos va a leer el espíritu de profecía. Una persona tibia es una persona que cree que a pesar de todo eso, cree que está bien. Una persona tibia es una persona que no tiene nada que aprender, porque ya todo lo sabe. Es una persona orgullosa espiritualmente. Una persona tibia es la persona que, aunque va a la iglesia, aunque puede diezmar, aunque puede ser líder, lamentablemente sigue siendo tibia. Y a esas personas son las que dice, vomitaré de mi boca. Por eso, mi hermano y mi hermana, vamos a la iglesia, vemos la gente con ganas de buscar a Dios, pero a la vez vemos que también viven de una manera mundana. Y usted va a la iglesia y da un sermón muy bonito, llamativo, emocionalista, y se llama a la gente para que pasen adelante, y pasan adelante las personas, se arrodillan, algunos hasta lloran, pero después del culto, a la casa otra vez, a aprender la perilla o hacer las cosas que le gustan, porque fue un momento de emocionalismo, un momento de exaltación, un momento, y de ahí pasó. Después de la iglesia sigue siendo la misma persona tibia.
Eso es lamentablemente lo que es una persona tibia. Por eso dice, ojalá fueras frío y caliente, mucho mejor. Pero ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente. Y esa, mi hermano y mi hermana, es la verdadera condición espiritual del pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Cuál es? La tibieza espiritual. Recuerde que el que dice eso no es cualquier persona. Es Dios, es Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. ¿A quién se aplica esto? Al actual pueblo de Dios. ¿Y cuál es la condición verdadera del pueblo de Dios? ¿Está bien? No, la condición verdadera es que es tibia espiritualmente, o sea que está mal y está Jesucristo a punto de vomitarlo de su boca. Sus oraciones no son escuchadas. Es un triste engaño. Punto 4. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, y vea lo que nos dice. Apocalipsis 3, 17. Y es interesante esto porque nos dice la condición que cree o que creemos como iglesia que tenemos. O sea, Jesucristo nos dice a través de la palabra lo que la iglesia dice, porque el mensaje es para la iglesia. Dice, porque tú dices. ¿Quién dice? La iglesia de la Odisea dice, porque tú dices. ¿Qué dice la iglesia? No es lo que Jesús dice, es lo que tú dices, lo que dice la iglesia. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Entonces encontramos a una iglesia, a un pueblo, creyéndose de que está bien. Porque dice, tú dices. O sea, la iglesia dice. El pueblo en esta condición dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Por eso es que esos temas no nos gustan en la iglesia. Porque esos temas nos dicen la realidad de la iglesia. ¿Qué pasaría si llegara una persona y le pregunta, hermano? O yo llego y le pregunto a un hermano en la iglesia, hermano, ¿usted está mal espiritualmente? O le digo, ¿usted está mal espiritualmente? La persona me va a decir a mí, no, hermano, yo estoy bien. Yo soy anciano, yo soy líder, yo soy esto, yo soy el otro. O sea, yo estoy bien. Pero ¿qué nos dice a nosotros el mensaje del testigo fiel y verdadero? Nos dice que como iglesia estamos mal. Entonces no aceptamos nuestra condición espiritual. Y si no aceptamos nuestra condición de tibieza, lamentablemente estamos mal, porque no vamos a poder llegar a ser calientes, porque no aceptamos. Y al no aceptar, dice que vamos a ser vomitados de su boca. Nos dice Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 327. Vea lo que nos dice. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. Aunque crea sinceramente dicho engaño, no sabe, ve que interesante, dice, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. No sabe, cree que está bien cuando realmente está mal. Dice, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se jactan de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error. ¿Por qué? Porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Y la única manera, mi hermano y mi hermano, de que la iglesia como iglesia salga de esa condición espiritual es diciendo la verdad. Lamentablemente, cuando una persona quiere predicar la verdad, quiere decir la verdad, entonces no le agrada ni a Satanás ni le agrada a las personas en la misma iglesia. Pero es lo que hay que predicar, es lo que hay que enseñar, la verdadera condición de la iglesia actualmente. Nos dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, capítulo El día del Señor se acerca, página 13. Y no conoces que eres un cuiteado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los siervos de Dios, que señalan defectos de carácter a los que yerran. Pero ellos, o sea, los que yerran, dicen, esto no representa mi caso.
No acepto el mensaje que me traen. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Creo la verdad. Aquel siervo malo que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, profesa estar aguardando a Cristo. Es un siervo exteriormente dedicado al servicio de Dios, mientras que su corazón ha cedido a Satanás. No niega abiertamente la verdad como el escarnecedor, sino que revela en su vida el sentir de su corazón, a saber que la venida de Jesucristo se tarda. La presunción lo vuelve negligente de los intereses eternos, acepta las máximas del mundo, se conforma con las costumbres del mundo y las prácticas del mundo. En él, en esta persona, predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones. ¿Cuál es la verdadera condición de la iglesia, del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Apocalipsis 3:17 nos dice: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La iglesia dice que cree. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido, pero Jesucristo nos dice la verdadera condición y dice que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y a quién, mi hermano y mi hermano, se aplican estas palabras? ¿A quién se aplican estas palabras? Sino al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Vea lo que nos dice 4 citas más para terminar. Primeros Escritos, página 227. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hicieran, esos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos, aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Vi una numerosa compañía que profesaba el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. Profesaban el nombre de Cristo, pero Dios no la reconocía como suya. Satanás asumía carácter religioso y estaba dispuesto a que la gente se creyera cristiana, y estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y en su resurrección, pero que no guardaran los mandamientos de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 328. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitados de toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas y perverso. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal de la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios, antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. Hasta aquí llegamos con esta parte del tema. La próxima semana seguimos la segunda parte. Pero Dios, a través de este mensaje, nos dice la verdadera condición espiritual del pueblo de Dios. Mi hermano y mi hermana, si usted forma parte del pueblo de Dios en este tiempo, esta amonestación es para usted. Y no es para acusarlo, no es para señalarlo, porque Dios tiene un remedio para esa condición espiritual. La próxima semana vamos a ver el remedio para esa condición. Dice que Él, al que ama, reprende. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana.